Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es cultura y particularmente vamos a hablar de Freud, del libro del malestar en la cultura de Freud. Bueno, para empezar, cabe preguntarnos qué es cultura, ¿no? Y si cultura es lo mismo que civilización, y si progreso implica cultura, y si progreso implica civilización, ¿no? Entonces podemos decir que cultura son todas las creencias, costumbres, historias que hacen, por ejemplo, mandatos, hábitos, tradiciones, mitos que hacen a una determinada sociedad. La civilización sería lo que proporciona el orden, ¿no? El orden, la ley, la escritura, ¿no? La legislación. Y el progreso es un concepto algo ambiguo porque el progreso no siempre implica un crecimiento para todos. Siempre va a haber algunos que evolucionen más y otros que evolucionen menos en determinados momentos históricos. Entonces, bueno, partiendo de esta pequeña base vamos a ir introduciéndonos en lo que sería el tema. El diccionario dice que la cultura es un conjunto de fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Esto es, no vamos a ser seres culturales simplemente por haber nacido de dos personas, sino que el ingreso en la cultura es a través de los otros, ¿no? Mamá y papá nos van a introducir en la cultura y van a introducir la cultura en nosotros. Bien, también podemos hablar de lo que es, por ejemplo, el gusto por las bellas artes, el gusto por la ciencia. Eso también podría ser llamado cultura. Y también destacar que en algún momento ser una persona culta tenía que ver más con la instrucción. Y ahora es como que hubo como una vuelta de tuerca en ese sentido, y podemos decir que instrucción y cultura, o instrucción y educación, o instrucción y cultura están un poco separados, porque que una persona no tenga instrucción no significa que no tenga una cultura. Bien, la civilización, bueno, les leo un poquitito lo que dice. Utilizando el término en un sentido más restringido, una sociedad es una sociedad compleja. Es una sociedad compleja y por lo tanto sus rasgos definitorios son su forma de organización. O sea, la civilización tiene que ver con la forma de organizarse de un determinado grupo. Vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con Freud y cómo Freud piensa el origen de la cultura. Y esto es un tema más bien filosófico, ¿no? No es tan psicológico, sino más bien filosófico. ¿Qué hace Freud? Empieza a investigar en un montón de sociedades, ¿no? Tribus, y compara, o sea, tribus lejanas que no se conocían unas con otras, y empieza a comparar con una forma de organización de unos simios, de simios superiores, de chimpancés. Y él se da cuenta que tanto los simios como diferentes culturas, diferentes tribus de diferentes zonas, se comportan más o menos de la misma manera. Estamos hablando de civilizaciones antiguas. ¿Qué es? Que hay un macho dominante, machos dominados y hembras. El padre o macho dominante es el que por lo general esos machos dominados son los hijos. El único macho que podía gozar de las hembras es el macho dominante. Y los machos dominados no accedían a esas hembras, ¿no? Entonces, la idea, que es como él ve el nacimiento de la cultura, es que estos machos dominados, digamos, tenían que buscar hembras en otra parte. ¿Qué pasa? ¿Cómo aparecía la idea de cómo se elegía el macho dominante? El macho dominante era elegido
por una pelea cuerpo a cuerpo, que por lo general no era una pelea a muerte, pero era una pelea en la cual el derrotado se mostraba derrotado y el ganador era el que se aceptaba como ganador. A partir de esta situación aparece esta idea, ¿no? Ya empieza como Freud empieza a trabajar con el tema filosófico. En un momento dado, estos machos dominados, cansados ya del dominio del macho dominante, lo matan. Pero ¿qué pasa? Acá es como una sensación ambigua también, porque esos machos dominados, por un lado, no les gusta estar en ese estado de macho dominado y les gustaría estar en el lugar del padre, pero por el otro, y odian a ese padre porque es el que domina, pero por el otro lado también aman a ese padre. Podríamos decir que es más o menos algo parecido a lo que se da en un niño con el padre durante el transcurso de la resolución del complejo de Edipo. Ese niño sabe que ese hombre es como si lo ve como un rival, pero a su vez ama a ese hombre, ¿no? Entonces se daría algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Estos machos dominados saben que cuerpo a cuerpo no pueden, no van a poder ganarle, entonces se juntan todos y entre todos matan al padre. Se da, ¿no? la idea de que entre todos se lo comen y automáticamente en ese acto lo que hacen es introyectar esa ley que ponía el padre, que era la ley de la horda, ¿no? La ley de la horda primera. Él basa su filosofía, o sea, el origen de la cultura lo basa en la idea de que hubo una horda primigenia o primitiva, en donde había un macho dominante y había hombres que no podían acceder a las mujeres de las cuales él gozaba. ¿Qué pasa? Estos hombres dominados se comen al padre y automáticamente aparece la idea del padre como un padre sagrado, como algo, la idea de ley introyectada. Cuando estaba vivo, ese padre no permitía a estos hombres tener contacto sexual con ninguna mujer del clan. Pero una vez que matan al padre, ellos tampoco pueden. Es como si hubieran introyectado la prohibición. Entonces, a partir de ahí aparece la idea de tabú. ¿Qué es el tabú? Es una prohibición sagrada, ¿no? El tabú es, prohibido entrar sin barbijo sería una prohibición normal. Ahora, prohibido comer carne humana es un tabú. El comer carne humana es un tabú. El no fumar es una prohibición. No podemos fumar en un espacio cerrado. Ya lo sabemos, pero está prohibido. Ahora, tener relaciones sexuales con mi hermana es un tabú, porque es algo que es una prohibición sagrada, que viene de allá y entonces. Entonces aparece la idea de tabú y por el otro lado aparece la idea de tótem. ¿Qué es un tótem? Es pertenecer a un grupo que viene hay un antepasado común, ¿no? Y ese antepasado es un animal. Ese animal es el tótem de esa familia. Bien, hasta acá hablando un poquito de lo que es tótem y tabú. En tótem y tabú él va a hablar de la idea de la prohibición del incesto, y a partir de ahí aparece la idea de cultura, según Freud. Cuando comienzan a través de esa prohibición sagrada de no tener relaciones con las mujeres del clan, es que empieza a aparecer la cultura y la civilización. ¿Por qué? Porque estos machos estaban obligados, ya el lugar del padre terrible no está ocupado por nadie, porque todo el mundo, ya luego de haber cometido este asesinato de ese padre, ese lugar queda vacante. ¿Por qué? Porque
ya ellos saben que cualquiera que vaya a estar en ese mismo lugar puede llegar a ser muerto por los hijos. Entonces ese lugar queda vacante. Y en lugar de ese lugar ocupado, lo que ocurre es la introyección de la ley. Bueno, esperen que quiero fijarme que no me haya olvidado de nada de lo que les quería decir. Bueno, de esta manera Freud maneja la idea del inicio de la cultura. El inicio de la cultura es a partir de la introyección de esta ley, que si después hacemos el paralelismo es muy parecido a la introyección del super yo durante el complejo de Edipo. ¿Qué decimos siempre? Primero tenemos a mamá y a papá que nos dicen eso no se hace, aquello no se sale desnudo, se hace caca en el baño, bueno, ese tipo de cosas. Una vez que el niño trasciende y resuelve el complejo de Edipo, ya no es necesario que esté papá para decirle eso no se hace, ya la ley la tiene introyectada. Por eso decimos también que el super yo es el heredero del complejo de Edipo, es lo que queda, ¿no? El super yo, una vez que trascendimos el complejo de Edipo, ya queda instaurado en uno. De esta manera, no voy a necesitar todo el tiempo tener a mi papá que me diga esto se hace y esto no se hace. Entonces, resolviendo el complejo de Edipo, introyectamos la ley, que es muy parecido a, fíjense, cuando empiezo yo a tener más contacto con la cultura, cuando ya puedo empezar a salir al jardín y tengo amigos y un montón de cosas. Toda esa situación va a hacer que este super yo ya se quede introyectado. Bien. Obviamente, con la aparición del tótem y tabú, aparece el sentimiento de culpa, ¿no? Que esto se da cuando queda internalizado esa prohibición. Quedó internalizada la prohibición de no matar a papá, o no matar es una prohibición. Bueno, ¿por qué queda introyectada? Porque lo hicieron. Entonces ese espacio queda vacío. ¿Se entiende cómo es que lo toma Freud? Bien. A raíz de esto, de lo que es cultura, de lo que es la noción de cultura y el origen de la cultura, de acuerdo con Freud, él escribe un libro que es del año 1930, que se llama El malestar en la cultura. ¿Qué es lo que va a decirnos Freud en este libro? Que para estar dentro de una cultura, mejor dicho, que el estar dentro de una cultura nos genera malestar. ¿Por qué? Porque van a ocurrir cosas que van a ir contra nuestros propios deseos, nuestro propio ello, ¿no? Y la cultura se encarga de acomodarlas de alguna manera para que todos encajemos. Ese todos encajar, cada uno en su lugar, es lo que nos genera la cultura. Y nos genera obviamente nos genera el malestar, no la cultura. La cultura se encarga de acomodarnos, cada uno en su cubículo. Y ese cada uno estar en su cubículo nos genera el malestar. Bien, escuchen esto. La cultura, para poder realizar, tiene que sofocar los instintos del hombre. Esto es, obviamente, nosotros, para poder encajar, tenemos que reprimir. La represión es lo que utiliza la cultura para poder acomodarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, estos instintos se van a ir apagando o reprimiendo para que podamos vivir en sociedad. La cultura vive en continuo malestar porque hace que los hombres tengan que maniatar sus instintos más primitivos. Es decir, la cultura es lo que me dice, no me puedo estoy casada acá y no me puedo ir a tener un amorío con el vecino de enfrente y pasado mañana con el vecino de la vuelta, ¿no? Porque culturalmente está mal visto que si yo vivo en una casa esté con uno y con otro y con otro y con otro, ¿sí? Y esto es de ambos lados, ¿no? La cultura se basa en la represión. Todos tenemos que reprimir nuestros instintos para que la cultura pueda realizarse. Se basa en el sofocamiento y Freud va a decir que el instinto sexual es el que vamos a reprimir. Lo que decíamos antes. Pero esto es un tema cultural.
nosotros venimos de muchos años, siglos de estar casados un hombre con una mujer, por ejemplo. Pero ¿por qué viene esto? ¿Por qué se impuso esto? ¿Por qué se impone? Porque son cosas que después quedan como grabadas y que no se conoce la razón por la cual fueron puestas así. Es decir, ¿por qué la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio? Hoy por hoy, bueno, se van cambiando las épocas, ¿no? Pero hasta hace unos años atrás, la mujer tenía que llegar virgen. ¿Pero por qué? ¿Por qué se planteaba eso? Había en aquella, cuando aparece esa idea, había tantas enfermedades que se transmitían a través de la vía sexual, que por eso se ponían esas condiciones, para evitar que las personas murieran tan jóvenes, ¿no? Pero eso después se fue perdiendo en el tiempo, quedó diluido y después nadie se planteaba por qué era esa consigna que se daba. Bien, volviendo un poquito a esto que decíamos, que Freud va a decir que lo que vamos a reprimir es el instinto sexual. A partir de ahí aparecen las neurosis. El hombre de la cultura es un ser neurótico porque reprime todos esos sentimientos y esas emociones y esos instintos fundamentales. Imagínense lo que sería si cualquiera pudiera hacer cualquier cosa que se le viene en gana, ¿no? Si hoy me cayó mal el verdulero, voy y lo mato. Y mato al del supermercado porque me cobró 5 pesos más el azúcar. Bueno, no quedaría nadie vivo. Entonces, ¿qué hace? Aparece la cultura para ordenar, para prohibir determinadas cosas y para organizar. Tanta cantidad de madres e hijos, porque imagínense cómo es esto, ¿no? Una mujer puede tener un hijo al año, pero un hombre, ¿cuántos hijos puede tener? Por eso era tan valiosa la idea de, por favor, llegar virgen al matrimonio, por ejemplo, ¿no? Porque si no, de alguna manera había que controlar también el control de la natalidad. De alguna manera había que controlarlo a eso. Bien, entrando en lo que es el libro de El malestar en la cultura, el libro tiene 8 capítulos. Yo más o menos les resumí los capítulos como para que sepan de qué habla él en cada uno de estos capítulos. En el capítulo 1, él va a plantear que en todo ser humano hay un sentimiento oceánico de eternidad o infinito, o infinitud, o unión con el universo. Por eso el hombre es un ser religioso. O sea, en el capítulo 1 él plantea el origen de las religiones. Más allá de si la persona es religiosa o no, sí el origen de las religiones y el origen de las creencias. Más allá de si la persona es o no una persona religiosa, va a plantear que el origen de las religiones tiene que ver con esa sensación, ese sentimiento oceánico de unión con el universo. También va a hablar del yo, que organiza las influencias del medio, y va a hablar del ello, que estructura el aparato psíquico más antiguo. O sea, el ser humano en lo primitivo tenía ello desarrollado, porque se regía a través del principio del placer, ¿no? Era pulsión, todo el tiempo, se le daba la gana que quería hacer tal cosa, iba y lo hacía. No había tanto razonamiento, no había tanto super yo. Después, la cultura, ¿qué hace? Nos pone límites, nos habla de las costumbres, nos pone las religiones y los tabúes, ¿no? Que se han creado en base a la construcción social de los individuos. ¿Esto qué significa? Que para determinada sociedad vamos a necesitar que la cultura se acomode también a esas necesidades. Bien, en el capítulo 2 va a hablar de las posibles soluciones para sobrellevar el peso de la vida, ¿no? Va a hablar de que el hombre rebaja sus pretensiones de felicidad para buscar nuevas opciones.
¿Cuáles son esas soluciones que puede encontrar el hombre? Por ejemplo, distraernos en alguna actividad. No puedo estar teniendo sexo desenfrenado en cualquier momento y en cualquier lugar. Me busco un deporte, me dedico a la ciencia, pinto, me dedico a las artes, ¿no? Tengo busco esas actividades en donde me puedo distraer. También podemos buscar actividades de satisfacción sustitutivas. ¿Esto qué es? No puedo hacer determinadas cosas, toda esa energía que yo quisiera poner en un lugar, la pongo en el otro. Esto es, por ejemplo, supongamos, alguien tiene ese instinto asesino que le gusta cortar y matar y no sé qué. Y hablamos que esto es inconsciente, no es que yo estoy pensando ahora mismo que me encantaría matar al vecino, no. Es algo que es inconsciente. Esa necesidad de cortar, ¿qué hace? Que yo por ahí estudie medicina y me transforme en una cirujana. De esa manera yo sublimo esa idea de lastimar al otro y lo uso para un beneficio común o para un beneficio a la humanidad. ¿Qué hago? Opero y soy la mejor cirujana del mundo. Después tenemos otra que nos ayuda a sobrellevar, que son son los narcóticos, son las drogas, el alcohol, todo lo que hace que lleguemos a un estado alterado de conciencia. El hombre puede vivir en sociedad por la represión de todas estas pulsiones. O sea que tenemos 3 posibles soluciones para poder llevar adelante esta vida que nos genera tanto malestar: distraernos en actividades, buscar actividades sustitutivas o satisfacciones que sustituyan estas necesidades, o narcotizarnos directamente. Bien, en el capítulo 3 hablamos de las fuentes del sufrimiento, o él nos habla de las fuentes del sufrimiento humano. El poder de la naturaleza, que son cosas que no vamos a poder cambiar por más que estudiemos meteorología, que busquemos, que siempre puede llegar a pasar algo que va a desencajarnos, hay cosas que no podemos prever, enfermedades, no podemos prever una pandemia, no podemos prever una tormenta. Más allá de que sepamos, no podemos hacer nada contra todo eso. Y eso nos va a generar otro malestar. Y sufrimiento, por supuesto. La caducidad de nuestro cuerpo es otra fuente de sufrimiento. Más allá de que existan las cremas anti-age mejores, las liposucciones o lo que sea que uno quiera hacer para verse más joven, los años pasan y el cuerpo se envejece, se deteriora. No vamos a estar siempre con el mismo cuerpo físico, siempre vamos a ir, a medida que van pasando los tiempos, el cuerpo físico se va deteriorando y nos es imposible evitar que eso suceda. Y la tercera es nuestra insuficiencia para regular nuestras relaciones sociales. Fíjense lo que dice: la sociedad nos procura satisfacción o bien, la sociedad no nos procura satisfacción o bienestar, lo cual genera una hostilidad hacia la cultura. Es decir, no nos protege, la sociedad no nos protege de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, para algún lado tiene que ir este odio que me hace sentir que, no sé, que el afuera no me proteja, ¿no? Y bueno, y los instintos, como habíamos dicho antes, los instintos tienen 3 caminos. O se subliman, como en esta situación del médico que se transforma en cirujano. Se subliman, se consuman para proporcionar el placer, o se frustran, ¿no? Lo reprimo y no lo hago. Esta frustración genera esa hostilidad hacia la cultura. Bien, en el capítulo 4, Freud examina acá los factores que hacen el origen a la cultura, lo que habíamos hablado en el principio del video. La organización, los tabúes, un poquito de la historia, cómo se organiza. Bueno, habla de
de cuáles son los factores que hacen el origen de la cultura y cuáles determinan el posterior camino, ¿no? Habla de la horda primitiva, de cómo matan al padre, de después la aparición de la cultura, que es el libre comercio entre diferentes tribus para poder empezar. ¿Qué es lo que ocurre? Son las familias. A ninguno se le ocurriría casarse con su hermano o con su hermana. Entonces, ¿qué hago? Salgo, aparece la exogamia, salgo, voy a buscarme una novia o un novio en la casa de otro. ¿Por qué? Porque esto aparece el libre comercio, empezamos a comerciar, y esto es parte de la cultura, empezamos a comerciar con otras familias y fundamos nuevas familias a través de la unión en matrimonio de dos personas de diferentes familias. Bien, en el capítulo 5 dice así: la cultura busca sustraer la energía del amor entre dos para derivarla a lazos libidinales que unen a los miembros de la sociedad entre sí. Pero esto acá uno se plantea, ¿no? Por ejemplo, el amarás al prójimo como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno también se puede plantear por qué tengo que amar a alguien quizás que no lo merece, ¿no? Entonces esas tendencias agresivas nos generan malestar. Cuando la cultura te impone que uno tiene que amar al otro, más allá de que no se lo merezca, más allá de que muchas veces a uno le dan ganas de partirle un palo por la cabeza, la cultura te obliga a que lo que es correcto es amar al otro como a ti mismo, ¿sí? Y acá, ¿qué decimos? La cultura no solo restringe el amor, sino que además restringe la agresividad. Entonces funciona, es funcional. En el capítulo 6 va a hablar de dos instintos. Creo que en algún momento hemos hablado de esto, Eros y Tánatos. Principio de... la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Los principios que nos llevan se dice que Freud pensaba que siempre en uno mismo, siempre empuja ambos principios, Eros y Tánatos, y que al final gana Tánatos, porque al final todos morimos. Pero la idea es que están esos dos instintos todo el tiempo. Y escuchen lo que dice acá. No se encuentran aislados, pueden complementarse, por ejemplo, cuando la agresión es dirigida hacia uno mismo para autosanarme, o cuando es dirigida hacia otro para preservarme, ¿no? También se da que puede pasar que la agresión es infligida hacia uno mismo. Dice, la agresión mutua entre los seres humanos hacen peligrar la misma sociedad. Por eso, la propia cultura dice respetar al otro, no matar, no cometer actos impuros, todo esto que tiene que ver con el cuidar al otro, pero es por una cuestión de que no nos quedemos sin sociedad. Dice, la misma sociedad y esta no se mantiene unida solo por necesidad de sobrevivencia. De aquí la necesidad de generar lazos libidinales entre los miembros. Por eso la agresión mutua entre seres humanos tiene que ser evitada. Eso es lo que plantea él, ¿no? Bueno, en el capítulo 7 va a hablar del super yo. Va a hablar de que la agresividad es canalizada por la sociedad y es enviada al propio sujeto como super yo. ¿Esto qué es? En lugar de agredir al resto, es lo que pasa con los hombres dominados, con el padre de la horda, ¿no? Al matarlo y comerlo, lo que hacen es introyectar esa ley. Entonces, acá la agresividad, en este capítulo, él va a hablar de que la agresividad es como metabolizada y devuelta hacia la persona y es transformada en un super yo. Todo eso que uno no debe hacer, en lugar de hacerlo para el afuera, lo que hace es introyectarlo. Bien. También habla de que hay dos orígenes del sentimiento de culpa, y que uno es miedo a la autoridad y el otro es el miedo al super yo. Y en el capítulo 8, que es el final,
dice que el precio pagado por el progreso de la cultura es la pérdida de la felicidad por aumento de la culpabilidad. Bueno, acá les leo un poquito. Dice, la génesis de los sentimientos de culpabilidad están en las tendencias agresivas. Al impedir la satisfacción erótica, volvemos la agresión hacia la persona que prohíbe, y esta agresión se canaliza hacia el super yo, de donde emanan los sentimientos de culpabilidad. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a plantear Freud? Para que el hombre pueda vivir en sociedad, necesita el orden, necesita de la cultura, y esa cultura sí o sí nos genera malestar. Después hay otro texto que se llama Las drogas en el malestar en la cultura. No sé por dónde lo tengo, pero no importa. Bueno, lo que habla es un texto pequeño. Lo que dice él ahí en ese texto es cómo, fíjense que acá había un capítulo en el que habla de las posibles soluciones para sobrellevar el peso de la vida, y una de ellas era narcotizarnos, ¿no? ¿Cómo se utiliza? O sea, piensen, hagan ese ejercicio de pensar en situaciones o en personas o en las adicciones. ¿Cuál es la base de una adicción, ¿no? Una adicción o un consumo problemático de cualquier cosa que sea. ¿Por qué le llamamos problemático? Porque ya necesitamos tanto tapar eso que sentimos y eso que ocurre, que necesitamos alterar nuestro estado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizando esas cosas hacemos que la vida sea más llevadera? Pero al final es contraproducente de alguna manera, porque lo que va a hacer es sacarme de mi estado de salud. Pero ¿cómo puede ser que eso sea peor si cuando yo estoy en estado de sobriedad siento tanto dolor o tanto malestar, ¿no? Bueno, de eso se trata un poquito ese texto, que si no lo tienen después yo se los mando para que puedan profundizar un poquito más. Así que bueno, hoy, para ir cerrando, hablamos de lo que es el origen de la cultura, según Freud. Habla de la horda primitiva, del padre de la horda primitiva, de cómo estos machos dominados deciden juntarse, matar al padre, comérselo, y de esta forma introyectan esa ley, ¿no? El lugar del padre queda como vacante, pero sí queda la función en ellos, transformada en un pseudo super yo, digamos, ¿no? Después hemos hablado de los diferentes capítulos del malestar. Freud va a hablar de que el hombre, para poder estar en una sociedad, tiene que estar atravesado por la cultura, y la cultura nos genera un malestar. Y hablamos de los 8 capítulos, ¿no? del libro. En el primero habíamos dicho que había un sentimiento oceánico, que es como el origen de las religiones. Después hablamos de las posibles soluciones para poder sobrellevar el peso de la vida, de las 3 fuentes de sentimiento humano, las 3 fuentes de sufrimiento humano. Después, los factores que dan origen a la cultura y qué pasa después con eso. El buscar todo el tiempo, la cultura busca, en el capítulo 5, busca que podamos amar al otro, porque es necesario cortar con la agresividad más allá de los vínculos sexuales. Habla de los instintos tánatos y eros. En el capítulo 7 luego habla del super yo. Y en el capítulo 8 es el precio que se paga por el progreso de la cultura, es la pérdida de la felicidad. Así que bueno, después vamos a tener un ratito para hablar para responder preguntas. Les pido que disfruten de estos temas, porque se vienen este tema es como los temas que vamos a ver en esta y las clases siguientes son el tema bisagra de segundo año, por lo cual de corazón espero que disfruten de esto, porque son muy esclarecedores, muy fuertes. Sé que los van a atravesar. Estos temas atraviesan muchísimo. De hecho, a mí me pasó. Así que
a disfrutarlo porque queda este tiempito y bueno, es eso, disfrutar de estos temas porque realmente les van a aportar mucho conocimiento, mucho esclarecimiento. Así que bueno, nos vemos más tarde en la clase, les mando un abrazo